Muchísimas gracias al doctor Roa. Continuamos con la agenda académica y el siguiente panel e invitamos a sus integrantes al escenario. Panel Bullet Time. Buen día a todos. De acuerdo con las proyecciones de la UPME, estamos viendo un crecimiento de demanda hasta 2038 entre 10 y 23%. Y obviamente en este plan de abastecimiento de gas natural que tenemos, habrá un reto para asegurar y garantizar el abastecimiento del gas natural en Colombia. Como vimos en la presentación ahora de Ricardo Roa, hay potencial grande. Los hallazgos costa afuera, Uchua, Cronos, Gorgon, Glaucus, Orca, son evidencia de un gran potencial. En tierra onshore, no deberíamos perder ni olvidar, también hay un potencial grande en Valle de Magdalena y Piedemonte y en otras cuencas también. En nuestro panel hablaremos sobre los retos y oportunidades para incrementar la oferta de gas natural en el corto plazo primero. Después vamos a enfocar en cómo destrabar los cuellos de botella en el mediano y largo plazo para incrementar la producción. Y también en el final vamos a hablar cómo garantizar la seguridad energética a costo razonable y también pensando en cómo tener una industria y una matriz energética sostenible en Colombia. Bueno, a mi derecha tenemos primero a Orlando Velandia. Recientemente volvió a la ANH y esta semana fue llamado para liderar la CREG. Dos, obviamente, entes muy importantes en nuestra industria. Tiene más que 30 años de experiencia en la industria y escuchamos ayer que está enfocado en mejorar el factor de recobro y el desarrollo de exploración en áreas ya asignadas. Y tercero, promover las energías renovables. Segundo, tenemos Juan Pablo Henao, vicepresidente de gas para el mayor productor independiente de gas en Colombia, Canacol. Ha enfocado en varios papeles comerciales a lo largo de su carrera, en las grandes en la industria, BP, CEPSA, Manrasoar, TGI, y dará la perspectiva del productor independiente de gas en cuenca onshore. Después tenemos a Ana Duque, presidenta de Shell en Colombia, Centroamérica y Caribe hispano. Tiene experiencia en diversos cargos públicos y privados y nos compartirá perspectivas sobre cómo desarrollar los hallazgos de costa afuera con el importante objetivo de suministrar el mercado doméstico. Gracias también, Ana, por un año exitoso liderando el Consejo de Natrogas. Y por último, y sin duda muy importante, Orlando Cabrales, presidente de Frontera Energy, tuvo una larga carrera en BP, fue presidente de la ANH, viceministro de Minas y Energía, fue presidente de Natrogas antes de Lustela, y nos dará su perspectiva de gas en Colombia desde una perspectiva de un player que tiene un portafolio grande, o sea, offshore, onshore, gas, petróleo en Colombia, Guyana y en Ecuador. Entonces, muchas gracias por la participación y quería comenzar primero con Ana sobre lo que siempre estamos escuchando del déficit de la producción de gas comparado con la demanda firme en base. Hemos escuchado que ya estamos en déficit de algunos, hemos escuchado que es inminente en los próximos 2 años, hemos escuchado también ayer que no hay riesgo de déficit. Quería saber la perspectiva de ti y también de Shell. Bueno, Eric, muchas gracias a Naturgas otra vez por la invitación y pues por el placer de compartir un panel con colegas y amigos y un tema tan importante como el gas natural. Yo creo que todos estamos de acuerdo que un poco el mensaje común es un mensaje de urgencia, de tenemos que seguir actuando con rapidez para precisamente garantizar que vamos a tener el gas que necesitan los colombianos a tiempo, de manera competitiva, de manera confiable. Yo creo que esto no es un tema binario de sí o no, creo que todo va a depender de las cosas que estamos haciendo hoy y cómo nos van a garantizar efectivamente poder traer los recursos, por ejemplo, del offshore en un par de años. ¿Qué podemos hacer hoy, por ejemplo, para flexibilizar las reglas comerciales y otro tipo de cosas que permitan que productores hoy como Frontera o como Canacol puedan efectivamente ofrecer el gas? ¿Qué optimizaciones podemos tener en el uso de gas en algunos sectores que permitan liberar gas?
Entonces yo creo que un poco la conversación, y la hemos tenido al interior de Naturgas y la hemos tenido seguramente en estos días también, es cómo pensamos en nuevas alternativas para aproximar este problema. Y son alternativas desde el punto de vista regulatorio, donde se necesita, y yo celebro inmensamente que el doctor Velandia se haya puesto la camiseta doblemente y vaya ahora a ser parte de la CREC, porque es muy importante que la CREC, digamos, avance en temas regulatorios que están hace tiempo sobre la mesa y que yo creo que podrían efectivamente ayudar a transitar esta situación de una manera más tranquila. Entonces creo que hay unos temas regulatorios importantes, temas regulatorios que tienen que ver con bidireccionalidades, con el tema de transporte, temas regulatorios que tienen que ver con flexibilizaciones comerciales y habilidad para distribuir, digamos, el gas disponible en el mercado. Creo sin duda que, y estoy segura que las empresas estamos haciendo esfuerzos por tratar de acelerar efectivamente algunos descubrimientos y poderlos tener mucho más pronto disponibles para el mercado. Y creo que tenemos que seguir trabajando en opcionalidad, ¿no? Y la opcionalidad viene con tener oportunidades, si es necesario, de importar gas o de vecinos países o importar gas en forma líquida, de tal manera que el mercado tenga el mensaje de estamos construyendo opcionalidades, tenemos opcionalidades, y poderle garantizar que vamos a suministrar el gas. Este es un momento de preocupación, es un momento donde tenemos que seguir actuando conjuntamente, no de pánico, pero sí de preocupación, pero sobre todo donde tenemos que actuar de manera concertada entre sector público, privado, regulador, de manera creativa. Por eso, y veo por acá a nuestros amigos de CENIT, creo que es muy importante pensar en alternativas creativas, cómo podemos usar infraestructura existente para poder efectivamente viabilizar muchos de estos proyectos y cómo efectivamente podemos encontrar un punto donde todos los jugadores, manteniendo un equilibrio de las reglas del mercado, podamos responder a esta nueva configuración y a estos nuevos retos del mercado de gas natural. Entonces hay un mensaje de urgencia, ¿no? Nos toca ponernos a trabajar, seguir trabajando, no hemos estado sentados viendo televisión precisamente, pero sí es importante seguir con ese propósito y mantener las opciones, mantener opcionalidad para suministrarle gas natural a Colombia. O sea, y muchas gracias por la perspectiva global, holístico y la opcionalidad importante, lo que escuché. En el déficit depende de la definición. Quería saber si hay alguna otra opinión distinta sobre el déficit antes de hablar más sobre el corto plazo. Juan Pablo. Bueno, buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación a Luz Estela, a Naturgas. Gracias, Eric, por este panel. Mira, yo creo que el mensaje que da Ana de premura, de urgencia, todos coincidimos de alguna manera que eso es lo que necesitamos. Nosotros desde Canacol particularmente venimos invirtiendo en el sector gas desde hace 10 años. Hicimos una transición de líquido a gas desde el año 2013 y seguimos con una inversión importante, seguimos creyendo en el país. Sí hay mensajes de ambiente inversionista distintos y eso lo entendemos, pero hoy tenemos una guía de inversión para el año 2024 de entre 138 y 151 millones de dólares. En esa guía de inversión tenemos este año, no en los próximos, es en el corto plazo, en el 2024, para tener la producción lo antes posible. Tenemos 9 pozos balanceados entre exploratorios y de desarrollo, para estar en varias fases del proceso E&P. Digamos, la exploración y producción arranca desde la sísmica y va moviéndose a lo largo de su proceso de maduración a exploración y desarrollo. Entonces tenemos un buen balance entre pozos de desarrollo y pozos exploratorios. Pozos de desarrollo, vamos a cuencas y vamos a formaciones conocidas, Ciénaga de Oro, principalmente en el Valle Inferior del Magdalena, y estamos yendo con unos pozos exploratorios de mayor riesgo y de una complejidad técnica distinta. Nosotros de alguna manera decimos, la reflexión está bien y lo que hacemos acá en Naturgas es lo que hay que hacer, alinearnos holísticamente, pero hay que entrar en la acción. Venimos entrando en la acción, celebramos lo que está pasando con el pacto de Parex y Ecopetrol que nos han compartido el día de hoy ayer, porque nos tenemos que sumar más inversionistas y más productores privados en esta cruzada por el gas. Ese es el plan corto plazo de Canacol. Más adelante te doy un poco más de detalle del tema. No, perfecto. Y entonces, muy importante tener el balance como están teniendo entre desarrollo y exploración.
para mantener la producción y obviamente pensar hacia el largo plazo. Muy bien, y Canacol tiene un papel importante en eso. Orlando Cabrales, también tienen perspectiva en el onshore aquí en Colombia de producción de gas. ¿Cómo ve los proyectos posibles que pueden entrar aquí en Colombia pensando más en el onshore? Eric, muchas gracias a Luz Estela, a Naturgas por la invitación, me siento en casa. Un comentario sobre lo que estamos hablando ahorita del déficit antes de entrar en el tema de frontera como tal. Y creo que Ana lo ha explicado muy bien. Yo creo que obviamente hoy en este momento pues no tenemos un déficit de gas hoy, ¿no? Lo que sí tenemos es que ya el país pues ha venido importando y en esta coyuntura de hidrología baja, pues se ha notado mucho más esa importación. Entonces la autosuficiencia del país en materia de gas se perdió ya hace un buen tiempo. Hace 10 años, cuando el gobierno toma la decisión de darle viabilidad al terminal de regasificación aquí en la Bahía de Cartagena para cubrir la demanda térmica, pensando, digamos, en función del sector eléctrico, ya en ese momento había un reconocimiento de que la oferta de gas a nivel nacional no iba a ser suficiente para cubrir esas eventualidades que requería el sector térmico en bajas hidrologías. Entonces ya tenemos esa situación y esa decisión se tomó hace 10 años. Entonces partamos de ese supuesto. El segundo supuesto es que es motivo de alarma y yo creo que no es para alarmar en exceso, pero sí para un poco ponernos en modo alerta, es que obviamente los indicadores están ahí, ¿no? Los indicadores hablan de una relación reservas-producción de 14 años, hace 10, 12 años, a una relación de reservas-producción de 7 años al día de hoy. Un indicador de reemplazo de reservas en promedio del 38% en materia de gas, que es bastante bajo. El país no está pudiendo reemplazar el gas que consume año a año. Una actividad exploratoria que no es lo suficientemente buena para poder mejorar esos indicadores de reemplazo de reservas. Entonces ahí tenemos una situación complicada, es una situación muy difícil. Yo concuerdo y coincido con Ana que cuando uno mira la seguridad energética del país, uno tiene que tener tantas opciones como sea posible, ¿no? Y creo que la seguridad energética de un país pasa por la mayor diversificación posible de fuentes, tanto nacionales como importadas. También coincido con los que dicen que hay que priorizar las fuentes locales y creo que este auditorio no requiere ninguna explicación de por qué es mucho mejor priorizar las fuentes locales. ¿Qué creo yo que es lo que está faltando? Y hago este comentario sabiendo que es un tema, creo yo, estructural del país, que uno lo ve en el sector de infraestructura en general, no solamente la infraestructura energética, dentro de esa la del petróleo y gas, pero también la eléctrica, y es la falta de ejecución, la incapacidad y las demoras que tenemos en la ejecución de los proyectos, para que los proyectos salgan adelante. Fíjense el caso pensando en el offshore colombiano, sería muy interesante ver, por ejemplo, la experiencia de Guyana. La experiencia de Guyana, desde el primer descubrimiento que hizo Exxon en el bloque Stabroek, a la primera producción, no pasaron más de 6 años. No pasaron más de 6 años. Y claro, obviamente ahí tenemos a Exxon, que tiene una gran capacidad de ejecución, por supuesto, Shell también, Exxon, pero hay que reconocer que Exxon tiene dentro de la industria esa particularidad que lo lleva, digamos, a exceder lo de los otros, pero ahí hay una lección aprendida y en parte fue su capacidad de ejecución, pero en parte fue esa alianza público-privada de gobierno-empresa de hacer que ese time to market se haga en el menor tiempo posible. Y yo creo que eso es lo que nos está faltando en Colombia. Y repito, es un tema estructural del país y no es un tema de un gobierno u otro, es un tema que hemos visto ya hace muchos años. En varios gobiernos hemos visto cómo la incapacidad que tienen los proyectos de ejecutarse a tiempo, las demoras que son
sistemáticas, estructurales. Ahí hay que ponerle un foco muy grande. Y creo que eso aplica para el offshore como para el onshore. Gracias, Orlando. Y entonces Guyana, haciendo la producción, dentro de 6 años, para mí casi es un récord mundial para pensar en el offshore, y tiene muy buena práctica para ver y avaliar. Y la importancia de esa alianza pública-privada para avanzar con el desarrollo, que ha sido estructural. Y la conversación de Orlando Cabrales, de Ana, de Juan Pablo, han levantado varios desafíos para acelerar la producción, el desarrollo y la exploración. Orlando Velandia, ¿qué está haciendo la ANH hoy día para acelerar el desarrollo, producción, exploración y pensando más ahora en el corto plazo? Gracias, Eric, y a la organización del evento, a Naturgas, muchas gracias por la invitación. Como dice mi mamá en buen romance, ahí te hablan, Orlando. Es un poco lo que estamos haciendo en atención a las inquietudes que la industria nos ha hecho. Y creo que este gobierno, lo podemos demostrar con cifras, no ha cesado un día en buscar esos mecanismos y lo explicaré con cifras, como insisto, más adelante. Estos son temas, como lo decía Ana, regulatorios, contractuales. Hay que buscar mecanismos para facilitar que las compañías puedan hacer el trabajo en las regiones, tener los licenciamientos ambientales respectivos. Desde la ANH nos hemos dado la tarea, por lo menos en los meses que llevo al frente de la entidad, revisar cada una de esas condiciones contractuales que nos permitan acelerar las inversiones, que nos permitan facilitar los mecanismos de infraestructura. Ricardo Roa lo acaba de explicar un poco, esa sinergia que están logrando para poder llevar ese gas del piedemonte llanero al interior del país. La ANH el año pasado expidió un acuerdo, lo estamos revisando qué tan exitoso hayamos sido. Sin embargo, en las primeras, digamos, revisiones, si bien es cierto, hemos logrado orientar unos recursos importantes que estaban atrapados por problemas en algunos contratos, llevarlos hacia otras áreas. Pero les decía, como tenemos dificultades en el relacionamiento social, en las licencias sociales en los territorios, la ANH pues se ha dado la tarea de fortalecer la estrategia territorial, de estar con las compañías y empezar a crear un mecanismo perdón, de sobre todo vinculación con las autoridades. Hace un mes aproximadamente invitamos a todos los alcaldes de las áreas productoras, a los gobernadores, a la industria, a que nos sentáramos en la mesa. Hicimos un ejercicio con apoyo de Naturgas, de la ACP, de Campetrol, a fin de que empezamos a buscar sinergias distintas de relacionamiento en las comunidades. Y desde la ANH también nos hemos sentado a articularnos con las autoridades ambientales, con el director de la ANLA, con todos sus equipos técnicos, para que entendamos un poco más la dinámica de la industria con los desafíos que tenemos en el offshore, a ver cómo aceleramos nuestra hoja de ruta de licenciamiento para que todos los proyectos y las buenas noticias que nos ha dado el offshore podamos disminuir los tiempos y podamos obviamente incorporar rápidamente las moléculas de gas que necesita el país. No nos hemos quedado quietos, más adelante, si me lo permites, te vamos a demostrar las buenas noticias que ha tenido en estos 17 meses el gobierno, que pues como tú lo sabes es mi segunda versión en la ANH y creo que no ha habido un periodo de gobierno en el que pues por la acción concreta de articulación de la autoridad, de las empresas, hemos tenido tanto éxito exploratorio como en los últimos 17 meses, ya te lo daré con cifras. De tal manera que no nos hemos quedado quietos. Ahora tengo esta responsabilidad de estar en la CREC. Ya hemos incorporado en la agenda prioritaria. Desde la semana pasada acá he tenido ya 4 sesiones
con los demás miembros de la corporación para que podamos darle prioridad a estos temas regulatorios y que el gas realmente pueda estar en el momento, en la oportunidad y con las condiciones para que todos los colombianos tengamos este importante energético. Y quiero de colofón hacerte un comentario. Hace poco más, casi, 25 años, y cuento esta anécdota porque es la realidad. Yo estaba en la Contraloría General de la República como Contralor Delegado para el sector mina y energía. Hicimos una evaluación muy crítica, muy objetiva obviamente, pero muy crítica de cuál era nuestro nivel de autosuficiencia en materia de hidrocarburos, petróleo y gas. Y el horizonte que teníamos, año 2000, Contraloría estaba en el informe que lo entregamos al Congreso, teníamos autosuficiencia para 6.3 años. Hoy, informe, ya estamos a punto de sacar el del año pasado, tenemos un horizonte de 7.3. Porque hace 25 años teníamos autosuficiencia y si pueden comparar las cifras, ustedes mirarán históricamente que más o menos el nivel de autosuficiencia que ha tenido el país en los últimos casi 30 años ha estado entre 6 a 9 años. Ahí en esa banda nos hemos movido. Sí. Esto no es para decirles que estamos conformes, no. Ya les hablé de los retos regulatorios y estamos trabajando de los retos contractuales. Pero el país ha tenido esa capacidad de ir incorporando las reservas para que nos extendamos. Como hace 25 años teníamos un horizonte de autosuficiencia de 6.3 años, ahora debemos estar más o menos 6, 7 años. Y esto es un trabajo pues, que ha sido como la dinámica del país. Pero los colombianos tienen que tener la tranquilidad que el gobierno está buscando todas las opciones posibles para que pues se tenga el gas cuando en la mañana el ama de casa quiera empezar su proceso de cocción de alimentos, de calefacción de agua, tenga el gas. Y bueno, para el colombiano y para el ciudadano de pie no le va a importar si viene del offshore, si viene del onshore, si es importado. Aquí fundamental es que haya el gas que necesita el país para dinamizar su economía. Entonces han trabajado duramente para mejorar la autosuficiencia en la relación social que hemos escuchado en toda la conferencia, la importancia de esa parte. Mencionaste el mecanismo contractual y infraestructura. Vamos primero por los mecanismos contractuales. ¿Hay algún ejemplo que pueda compartir de cómo han mejorado el mecanismo contractual? Sí. Una de las críticas de la industria en el país es que por el mecanismo efectivo de garantía de los contratos hace que se atrape capital, caja, que debíamos estar invirtiendo en las regiones. Ese tema hemos avanzado para que utilicemos un nuevo esquema de garantías, obviamente que respalde las inversiones, pero con prioridad a que las obras, la sísmica y los pozos exploratorios se hagan y no haya una captura en caja pues que se vuelve ineficiente. La posibilidad de trasladar inversiones de proyectos que hoy tienen dificultades por licenciamiento social y ambiental a áreas que sí lo puedan hacer. Estamos también trabajando en la actualidad en la revisión. Hay una figura que históricamente se ha utilizado contractualmente en Colombia y es el tema de los precios unitarios. Colocarle un valor a cada uno de las acciones exploratorias, los pozos, la sísmica, y lo tasamos en dinero y obviamente eso lleva un gran efecto fiscal. Hoy la tecnología ha aumentado y ha disminuido costos, pero nos quedamos como con ese rezago. La industria sabe de qué estoy hablando y lo que buscamos es efectivamente materializar, darle la posibilidad que nuestro objetivo no es tener un respaldo de unos recursos en el banco, pues que alguien gana en ese proceso de capturar esa caja y no estamos pudiendo hacer las inversiones.
tenemos la disponibilidad, y esa es una instrucción del Consejo Directivo de la agencia, de buscar todos los mecanismos contractuales rápidos, prontos, porque vuelvo y digo, lo que necesitamos es inversión exploratoria y no caja capturada. Gracias. Y Juan Pablo, pensando más en el corto plazo, ¿qué falta cuando piensas sobre esos cambios o flexibilidad contractual? Obviamente la ANH, como Orlando Velandia ha mencionado, está trabajando en eso. ¿Qué más necesitan? Y yo diría que se resume en agilidad. Yo creo que es prontitud y agilidad. Nos pasa mucho que con nuestros estudios de impacto ambiental, que son como esa ruta crítica para poder andar las inversiones, nos toma muchos meses recibir la luz verde final. Tenemos prospectividad, estamos moviéndonos más hacia el norte de los bloques que normalmente hemos explorado en el Valle Inferior, pero seguimos con la licencia para operar de alguna forma en primera. Necesitamos ir a segunda, tercera y a cuarta rápidamente, porque esto es del hoy. No es una conversación del 2029, no es una conversación del 2030, es una conversación del 2026, inclusive un poco antes. Entonces creo que ahí, si nos enfocamos y articulamos sector privado, entidades del gobierno y gremios, creo que vamos a lograr destrabar, que no lo hemos podido hacer realmente. Suena repetitivo, ¿no? Siempre nos decimos licencia para operar, impacto ambiental, licenciamiento social, pero no lo hemos resuelto del todo, y eso creo que es el foco de atención de toda la industria para poder agilizar y traer las reservas a superficie. Excelente. Y Ana, desde la perspectiva, pensando más en el mediano o largo plazo, obviamente tienen bastante oportunidades en el offshore, costa afuera. Orlando Velandia mencionó y mencionaste también que hay que resolver asuntos en el transporte, pero hay también otros desafíos que mencionaste. ¿Quiere comentar un poco sobre su perspectiva de cómo destrabar esos cuellos de botella? Yo creo que sin duda lo que ya mencionó Juan Pablo es clave, y también lo mencionaba Orlando, la falta de certeza y credibilidad de los cronogramas, pues al fin y al cabo termina erosionando mucho el valor de los proyectos. Entonces los temas de licenciamiento ambiental y social sin duda para nosotros también son una prioridad, y esta es una invitación no solamente por supuesto al gobierno, sino también a la sociedad. O sea, este es un proyecto en el que estamos juntos. Si queremos llevar gas de un punto a otro, claro, los productores tenemos una labor en eso, el gobierno tiene una labor, pero también la sociedad facilitando y entendiendo los procesos y ayudándonos a tener un poco más de diálogo y de certeza sobre un propósito común que es traer la energía, que además es una energía que ayuda a la transición energética y que los va a beneficiar a todos los colombianos. Entonces yo creo que ese es un tema significativo. Pero adicional a eso, creo que el tema de transporte es muy importante, lo hemos mencionado. Yo creo que en esta parte, esta respuesta podría poner replay de los últimos 4 o 5 años, como decía Mónica el otro día en un panel que compartimos, y seguimos hablando de lo mismo, ¿sí? Y son cosas que hay mangos bajitos, o sea, los transportadores tienen unas solicitudes muy específicas de bidireccionalidades, de estampillamientos, que están ahí, que están pendientes de ser solucionadas y que darían sobre todo una señal importante hacia dónde vamos en términos de las configuraciones de los mercados. El tema, por supuesto, de la infraestructura física. La realidad es que necesitamos conectar los mercados. ¿Cómo podemos buscar alternativas? ¿Cómo podemos trabajar para acelerar, digamos, esos procesos de conexión y asegurar que no importa la fuente que vayamos a traer al interior o a la costa del país, pues ambos mercados estén conectados y te den esa flexibilidad que pueda hacer swaps? Es decir, yo creo que tenemos que concentrarnos en el tema de infraestructura, tanto física como conexión comercial, que tiene que ver, como conversábamos, con los procesos de estampillamiento, con los procesos, digamos, de garantizar algunos cargos de inversiones que ya han hecho los transportadores. Y finalmente el tema de viabilidad comercial, ¿no? Ayer celebro mucho el anuncio del ministro, por supuesto quisiera entender un poco más el detalle de qué significa esa flexibilización, pero creo que es un muy buen mensaje que podamos efectivamente tener flexibilidad, y no solo para el gas costa afuera, flexibilidad comercial en general, es decir, que entendamos la nueva configuración del mercado, las nuevas realidades en términos de la oferta, dónde está ubicada, quiénes tienen, digamos, las fuentes de oferta en diferentes lugares del país,
y podamos tener reglas mucho más flexibles en ese sentido que estimulen precisamente traer mucho más gas al mercado. E insisto, más gas que no tiene que ser necesariamente gas producido en Colombia, prioritariamente, y ojalá sea gas producido en Colombia, pero que también haya reglas, por ejemplo, que nos permitan traer gas de portafolio, donde yo a la demanda le pueda ofrecer una cantidad de gas y le diga, usted no se preocupe, yo tengo cómo ofrecerle ese gas, prioritariamente, ojalá pronto de mis campos costa afuera, pero también le puedo ofrecer otras posibilidades. Entonces, de nuevo, la flexibilidad en términos comerciales es muy importante. Hacer los cambios que son necesarios hacer en los temas de transporte para además viabilizar la construcción de nueva infraestructura, una remuneración adecuada, por supuesto, para los transportadores, que los compradores de grandes y pequeños puedan tener también certeza de los costos y del cuándo el gas va a llegar, y sobre todo darle un mensaje en general a los usuarios actuales y futuros de gas natural que estamos trabajando precisamente para la reconfiguración de un sistema que permita justamente esa flexibilidad y esa opcionalidad. Entonces yo creo que eso parecen muchas cosas y son, digamos, eso es lo divertido precisamente de este negocio, son muchos elementos, pero yo sí creo, y Juan lo decía, acción, ¿sí? Necesitamos ver cosas concretas, eso es un tema del ser humano, o sea, necesito ver un poco de cosas concretas para poder seguir avanzando hacia adelante. Y yo creo que es un momento muy importante para estar trabajando en eso y empezar a avanzar. Lo que mencionabas, Orlando, creo que es muy importante, no es una cosa menor, el tema de garantías. El tema de garantías en los contratos costa afuera es un impacto financiero importante, ¿sí? Y no se trata de dejar descubierto al gobierno, ni mucho menos, o al Estado, sino mirar otras jurisdicciones, sí, que se ha hecho precisamente para viabilizar eso. Y cierro simplemente con un tema de lecciones aprendidas. Tú mencionabas el caso de Guyana, que creo que es muy importante precisamente para el time to market, pero hay un caso que a mí me fascina y Silvi creo que está por acá y me encanta, siempre la menciono porque ella lo explica de una manera absolutamente clara y didáctica, y es el caso de Brasil. O sea, Brasil, con unos ajustes a la configuración de su sistema de transporte, logró destrabar mucho del desarrollo de gas natural. Entonces, todos tenemos que trabajar de la mano. Y creo que los temas, si vemos un poco, uno cuando ve a veces lecciones aprendidas, cuando ve 6 años en Guyana, cuando ve el impacto en Brasil, cuando ve el caso de la India, dice, es posible. Sí, no tiene que ser una cosa muy sofisticada, es un tema de voluntad, de propósito, de focalizarse en las 3 cosas que hay que hacer y de empezar a ver un poco tracción y movimiento hacia ese camino que es tan importante. Excelente, o sea, la flexibilidad y acción, pero también ver los ejemplos de otros países, cómo lo han pensado. Mencionaste el caso de Brasil. ¿Cuál es, en su perspectiva, y también lo abro a todos, el mejor sistema para Colombia pensando en el sistema tarifario de transporte? Creo que uno tiene que tener un balance entre qué es lo mejor y qué es lo que puedo hacer, ¿cierto? En el mediano y largo plazo. Entonces, como lo vemos nosotros es, de nuevo, ya Mónica, Juan Manuel, o sea, Promigas, TGI ya solicitaron unas estampillas regionales. Yo creo que hay que avanzar en eso, por lo menos, ¿sí? Idealmente movernos a una estampilla nacional, y cuando tengamos un sistema completo y suficiente desde el punto de vista físico, podríamos revisitar, por ejemplo, una entrada y salida. Pero ¿qué podemos hacer en el corto plazo? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer hoy? No me acuerdo cómo es el dicho, tú que eres el de los dichos, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno, no me acuerdo cómo es el dicho exactamente. Pero vamos a hacerlo, es decir, llevamos, no me acuerdo hace cuánto pidiendo, llevan pidiendo esos estampillamientos regionales, pidiendo las bidireccionalidades. Hay que hacerlo, avancemos, sí, ojalá tuviéramos Entry-Exit, pero no es la realidad de la configuración física del sistema colombiano. Entonces, por ahora, tratemos de avanzar en temas concretos como por ejemplo el estampillamiento, ojalá nacional o regional, con la consideración de que seguramente habrá que hacer algún régimen de transición para que algunos usuarios puedan tener, digamos, una transición entre uno y otro. Esa es, digamos, un poco nuestra visión. No, excelente, o sea, tenemos que estudiarlo, entenderlo bien y pensar en cuál sería la solución optimal para Colombia. Yo creo que ya lo yo creo que ya lo hemos estudiado bastante. Sí, o sea, demasiado. La CREC tiene bastantes, cada uno de los transportadores, los productores, la CREC, creo que hay suficiente información, ¿sí? Hay que hacerlo. Perfecto. Mi invitación es vamos.
sí, vamos a hacerlo y vamos a avanzar en eso. Y en unos años, si vemos que la situación cambió y que tenemos que repensar otra vez, transitar a un modelo diferente, hagámoslo. Esto no es un tema estático, este es un tema dinámico donde hay que observar el mercado, hay que oír lo que está pasando y hay que ajustarse, pero hay que ajustarse, digamos, rápidamente. Excelente. ¿Algún otro comentario sobre el sistema tarifario de transporte? Yo quisiera, y no voy a agregar mucho más a lo que dice Ana, pero sentémonos un poquito a reflexionar en lo que ha dicho Ana. Y si tú miras la agenda de este sector, del sector de gas, cuando yo ingresé a Naturgas, eso fue hace ya 7 años y medio, casi 8 años, la agenda que teníamos en Naturgas en ese momento era esencialmente la misma que uno ve hoy. Uno oye las declaraciones de Luz Estela sobre qué es lo que hay que hacer, oye a Ana, revisa el reporte reciente de la ACP sobre cuáles son las acciones que hay que hacer desde el punto de vista de abastecimiento, de flexibilización de la comercialización, de revisar la metodología de transporte, de aprobar unos cargos tarifarios para la conexión del sistema de transporte de la región Caribe con el interior del país, y son esencialmente los mismos. Es decir, tenemos una gran capacidad de conceptualización en Colombia, de hacer análisis, de hacer estudios, de hacer diagnósticos, pero una incapacidad para obtener resultados y llevar las cosas a ejecución. Entonces, yo sí creo que como país reflexionemos sobre eso. Casi que un minuto de silencio para reflexionar sobre eso. No podemos seguir así. Es decir, es una cosa, y quiero decir, y quiero reiterarlo, no es un tema del último año y medio. Es un tema que lleva años. Como decía, hace 8 años era lo mismo. Hace 8 años venimos discutiendo el tema del Pacífico, si la regasificación del Pacífico. Todos los temas se repiten. Y yo agregaría una cosa, y es que yo creo que ahí mi tocayo Orlando tiene una labor muy importante, y es, obviamente, dentro de los límites de política que tiene el gobierno, y con mucha satisfacción, Orlando, vi unas declaraciones tuyas en la ley esta mañana, sobre cosas que uno podría hacer, en principio manteniendo ese balance, ese inventario, más que balance, ese inventario de 300 contratos. ¿Cómo podemos hacer que haya actividad en aquellas cuencas con vocación a gas, aunque sean nuevas áreas, que le permitan al país pues cumplirle a este sector tan importante para el país, que es importante para su competitividad económica, que es importante para la superación de la pobreza energética, que es tan importante para tantas cosas, para respaldar el sistema eléctrico del país, que sin este sector no se podría respaldar el sector eléctrico? Entonces, dentro de esa perspectiva, ¿cómo somos creativos y buscamos formas de que esa actividad se haga en esas áreas donde todavía existe potencial? Así que creo que es un buen paso en la dirección correcta. Y Orlando Cabrales, ¿cómo esto impacta su visión y la actividad de Colombia cuando tiene un portafolio que incluye Guyana, Ecuador, y están viendo otras posibilidades? Colombia hoy día con esos desafíos, que estoy de acuerdo, es mi 5ª vez en Naturgas, escucho los mismos desafíos toda vez. Vamos andando y hay que tener acción, pero ¿cómo esto impacta desde la perspectiva de inversionista? Sí, no, desde el punto de vista de frontera, nosotros creemos en Colombia, la mayor parte de nuestro portafolio está en Colombia, tenemos una participación en el mercado de gas muy pequeña, quisiéramos que sea mucho más. Aquí tengo a Renata aquí mirándome, quisiéramos que sea más. Tenemos opciones para crecer en el portafolio de gas. Hicimos una adquisición hace un par de años del Difícil, tenemos una actividad muy importante con nuestro socio Parex en el BIM 1, que si bien es un gas condensado cuya prioridad en este momento es la recuperación máxima de los líquidos, eso eventualmente en algunos años ese gas podrá entrar al mercado, no hoy, pero en algunos años. Tenemos actividad exploratoria en el BIM 46, claramente es una cuenca con vocación hacia el gas. Estamos mirando distintas oportunidades para
para crecer ese portafolio de gas. Pero yo creo que el mensaje para el país, y es importante saberlo y ser consciente de eso, es que hoy en día todas las compañías, las grandes y las pequeñas, cada vez son más selectivas en la asignación de capital para proyectos de exploración, cada vez más selectivos. Y eso como país tenemos que tenerlo en cuenta. El país vive una situación diferente de entorno internacional a la que teníamos hace 20 años, cuando empezaron a ponerse los cimientos de lo que fue el gran boom del sector en Colombia. Entonces, la competencia por ese capital va a ser cada vez más difícil y el país tiene que prepararse para eso, porque tenemos que seguir teniendo la capacidad de atraer esa inversión. Entonces, yo creo que ese es el mensaje y obviamente una evolución de transición energética, donde esas inversiones van a ser cada vez más rigurosas, cada vez más selectivas, donde va a haber mayor escrutinio para ver dónde se invierte, donde los presupuestos de exploración de las compañías cada vez son más reducidos. Ahí el país tiene que seguir compitiendo. Y yo pensaría que sería un gran error para Colombia no seguir apareciendo en la foto del petróleo y del gas. Por más que la participación de mercado tienda a reducirse con el tiempo, me resisto a creer que este país renuncie a estar en esa foto en la medida de los beneficios que obtiene para su economía. Entonces, mi invitación siempre ha sido, y lo he dicho antes y lo repito, es que debemos tratar de mantener una buena participación en ese mercado energético, no solamente en el gas, sino también en el petróleo. Excelente. Juan Pablo está muy enfocado en Colombia. ¿Cómo impacta esos desafíos la asignación de capital aquí en Colombia? Gracias, Eric. Mira, nosotros seguimos creyendo en el país. Tenemos unos bloques que podemos seguir desarrollando, existentes, que traemos del pasado, pero tampoco tenemos un horizonte indefinido en función de cuáles sean las señales inversionistas. Hoy tenemos un plan de inversión importante, 150 millones de dólares este año, son entre 7 y 9 pozos, como les mencionaba muy al principio, sísmica de 85 kilómetros cuadrados, que es un primer paso para nueva prospectividad, y seguimos tomando riesgo. Al final estamos tomando riesgo país, porque es seguir invirtiendo en Colombia. Sin embargo, yo sí creo y coincido con Orlando que hay que pensar algo específico para el gas. Hay que ver esas cuencas prospectivas, qué podemos hacer que no tengamos hoy. Canacol hizo acceso a Bolivia hace 6 meses aproximadamente, simplemente como una estrategia de diversificación regional normal. Estábamos muy dependientes a Colombia. Esas inversiones tardarán un poco en entrar, tal vez hacia el 2025-2026, pero mirando opciones, sin decir que no creemos en el país y que no estamos hoy invirtiendo, como te lo digo. Pero sí necesitamos realmente, todos los que estamos tal vez en este foro, mayores certidumbres, unas reglas de juego muy claras hacia adelante para dinamizar de alguna forma las reservas de gas. Gracias. O sea, las señales para los inversionistas es importante tener esa visión, esa certeza que hemos escuchado. Ana, ayer mencionaste que GNL no es el sabor del mes. Voy a pasarlo a Orlando Velandia. Las importaciones de GNL, como hemos mencionado y hemos escuchado en varios paneles, es importante para dar flexibilidad para el mercado doméstico de Colombia de gas. ¿Cuál es el rol que tiene importación de GNL en el mediano y largo plazo? Sabemos que hoy es importante, pero en el mediano y largo plazo, ¿qué opina? Te decía en la anterior intervención que necesitamos contemplar todas las posibilidades. Al ciudadano le interesa, digamos, sin mirar la fuente, el color, el origen, que tenga el combustible a la hora que lo necesita. Y en el plan del gobierno tenemos todas las posibilidades. De hecho, como lo decía mi tocayo, el haber permitido este escenario de importación de gas
y obviamente en la infraestructura que tenemos en Cartagena, nos ha permitido fundamentalmente en esta coyuntura del fenómeno del Niño haber garantizado el suministro de energía, alimentar y tener ese seguro para nuestro parque de generación térmica ha sido muy importante, y tenemos que seguir contemplando todas las posibilidades. Creo que el resultado y la decisión que se tomó en su momento de crear esta infraestructura, pues hoy la estamos celebrando. Por eso, casarnos solo con una posibilidad, como muchos a veces radicalmente lo dicen, pues no está contemplado por parte del gobierno. Yo quisiera aprovechar, sé que el tiempo ya se nos está acabando, para decir, ¿cómo lograr eso que lo acaban de escuchar ustedes, que llevamos 8 años con los mismos problemas? Y el desafío que tenemos en este gobierno es redimir el tiempo y entregar resultados concretos. O sea, esperamos que en el próximo Congreso de Naturgas hayamos avanzado significativamente en las soluciones de estos problemas. Lo tenemos que hacer, no nos quedamos con el espejo retrovisor porque no se hizo en los últimos 8 años, es una responsabilidad que hoy tenemos y lo estamos haciendo. Ustedes escucharon el informe del ministro, la apertura, la posición, pero Ana lo decía, necesitamos hechos concretos que lo veamos en la realidad. Ayer me reunía precisamente con Mónica de TGI Mirando, y es mi compromiso hacerlo desde la parte regulatoria, de agilizar todos estos procesos que nos permitan realmente, insisto, garantizar el suministro, pero las buenas noticias, yo en el panel del lunes les decía que pronto vamos a tener buenas noticias y las vamos a entregar. Y las vamos a entregar para tranquilidad de los colombianos, solo que en estos temas, lo saben ustedes, que hay que correr todos los modelos, las cifras para a la hora de dar esas noticias importantes. Pero es importante que los colombianos lo sepan. Desde septiembre del 2022 a la fecha, hemos tenido 15 descubrimientos de gas, 3 en el offshore y 2 en el onshore. En el offshore, Uchuva, Glaucos, creo que se me queda el otro, Glaucos, y ahora el otro nombre no lo tengo. Y en el offshore, creo que tú lo acabas de decir, Juan Pablo, sobre el éxito que ha tenido Canacol, pero en esos 12 proyectos lo que necesitamos es rápidamente que efectivamente tengamos el gas en los ductos, llegando a los sitios de consumo, y ese es un trabajo que vamos a hacer, no vamos a descansar. La intervención de Ricardo fue clara, concreta en lo que se está haciendo. Yo lo escucho, he aplicado la función natural que tengo, los 2 oídos a 180 grados, escuchando aquí las empresas, escuchando las inquietudes y bueno, pudiendo expresar el reto que tenemos y espero, tocayo, que en el próximo Congreso de Naturgas pueda entregar cuenta de lo que hicimos, con hechos concretos. Es cierto que no vas a descansar con los 2 papeles de ANH y CREG. Volviendo a importaciones, ¿creen que necesitamos más capacidad de importación de Geniel o de Venezuela en este momento con el panorama de hoy, pensando en los próximos años? Abierto a cualquier uno. No sé si Orlando Belania quiere comentar. No tendré mucho que agregar porque es la línea de lo que estamos diciendo. Necesitamos tener todos los mecanismos, todas las fuentes posibles de provisión. Hay una hoja de ruta trazada en lo de Venezuela. Hay que superar algunas circunstancias técnicas, otras de tipo contractual y legal, pero en todas creo que estamos contemplando ante esta circunstancia qué plan podemos enfrentar para viabilizar esa posibilidad. Necesitamos un combustible, digamos, seguridad, permanencia, continuidad, pero también en términos de precios buscar eficiencia, porque no basta con que tengamos un gas y los precios son importantes.
mire que hoy, sin embargo, pese a que tenemos un suministro de gas por la planta de regasificación que nos está sosteniendo, como le decía antes, el parque automotor y poder tener la energía eléctrica necesaria, pues los costos son elevados. Y lo que necesitamos es buscar ese mecanismo de garantizar el suministro, pero a precios razonables para los usuarios. Pueden mirar el costo de la tarifa, y bueno, ese es otro desafío que tenemos en la CREC, mirar cómo ajustamos el tema de los precios, de la estructura tarifaria en materia de energía, pero digo, eso hay que moderarlo y modelarlo de la forma más adecuada para que tengamos el gas, pero también buscar otras fuentes que sean cada vez más asequibles a los usuarios. Gracias. ¿Alguna otra opinión del panel sobre si necesitamos más capacidad de importación en general hoy día? Yo creo que hay que maximizar el uso de la capacidad existente, o sea, tenemos que trabajar para poder utilizarla, para poder ofrecer, digamos, esa capacidad hasta donde más podamos para que el mercado, digamos, tenga la tranquilidad de que va a tener esa oferta de gas. Y de nuevo, opcionalidad, ¿sí? Yo lo decía ayer y tú lo mencionaste, no es solamente para pasar este problema o esta situación que estamos enfrentando. El LNG en el mediano y largo plazo o la posibilidad de traer el LNG pues nos va a dar confianza y opcionalidad en el sistema, ¿sí? Y aprovecho para hacer una cuña, ahorita el panel que sigue es sobre LNG. Y vino Medi, que es nuestro General Manager de LNG Global, muy amablemente, y va a hablar un poco de las perspectivas y el outlook del LNG. Entonces yo creo que también tenemos que desmitificar algunas concepciones que hay sobre el LNG, entender que la particularidad y la ventaja competitiva del LNG es lo flexible que es en términos de transporte y de disponibilidad, y avancemos en garantizar que vamos a tener, digamos, disponibilidad y flexibilidad por muchos años hacia adelante, sin perjuicio, por supuesto, de seguir avanzando en eso. Entonces yo sí creo que hay que maximizar, hay que usar la infraestructura que tenemos. Como decía Orlando, pues sí, hoy no tenemos Orlando es de la derecha, hoy no tenemos un problema, digamos, claro, no fue con doble sentido, está bien. El asunto es, hay que planear, ¿sí? Y hay que planear, y yo no puedo estar 2 meses antes de necesitar importar el LNG construyendo una planta de importación o liberando capacidad o haciendo lo que tengo que hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado en planear adecuadamente y darnos flexibilidad. Perfecto. No, Orlando Cabreves, ¿quiere comentar? brevemente, sí, hay que buscar las opciones más eficientes posibles. Como decía Orlando, mi tocayo, hay que buscar las opciones más eficientes porque obviamente la importación hasta ahorita se ha venido dando para el sector eléctrico. Tiene una capacidad, digamos, de pago superior, y dadas las condiciones de hidrología y del precio de escasez en el sector eléctrico y demás, pues podría, digamos, absorber un precio alto. Pero el resto de los sectores de la demanda son sectores más sensibles. Entonces, desde ahí hay que tener mucho cuidado porque obviamente uno no puede llegar a un punto en el cual vayamos a destruir demanda. Y yo creo que la tecnología es importante entenderla, cuáles son, dentro de esa búsqueda de eficiencia económica, pues ha habido desarrollos tecnológicos en materia de infraestructura, de regasificación, que es más eficiente. Eso hay que buscarlo permanentemente. Aquí tenemos un aliado que es el IGU, aquí está mi amigo Andrea, que seguramente nos puede orientar en eso, pero sí hay que tener mucho cuidado en eso, y por supuesto eso hace aún más énfasis sobre la importancia de seguir buscando en lo local. Excelente. O sea, la eficiencia económica hay que considerar, y cómo conseguimos la seguridad energética hay que estudiarlo, modelarlo, como han mencionado. Para terminar, quería sus perspectivas, pensando mucho más a largo plazo, 20 años, 25 años. Hay que pensar como hemos hablado, en el trilema energético, cómo balancear la seguridad energética a costo razonable con sostenibilidad en Colombia. ¿Cuál es el rol del gas natural en la matriz energética en Colombia en 20, 25 años?
Ana, puede comenzar. Sin duda va a seguir teniendo un rol protagónico y creo que el protagonismo inclusive va a aumentar, particularmente por las características de Colombia, una oportunidad para reemplazar el carbón en algunas industrias, la posibilidad para reemplazar líquidos en otros sectores. Yo creo que va a seguir creciendo. En el caso de Colombia, por eso es tan importante garantizar que vamos a tener el suministro para esos 20, 25 años. Y a nivel global no es diferente. Es decir, por supuesto, digamos, la composición de la matriz energética va a empezar o es dinámica con el paso de los años, pero lo que nosotros vemos en los escenarios energéticos que hemos recientemente rodado es que el gas natural como concepto va a seguir teniendo una penetración y termine siendo el LNG en ese bucket de gas natural va a aumentar su participación también, precisamente porque cada vez más usuarios que no tienen cercanía con las fuentes productoras o que no tienen acceso a gas de gasoductos, o sea, traído por gasoductos, pues van a querer acceder, por supuesto, al gas natural. Y hemos hablado insistentemente sobre todas las ventajas del gas natural, pero particularmente para la configuración de Colombia, creo que el gas natural va a continuar teniendo un rol muy importante y, por supuesto, nosotros como industria vamos a tener un rol muy importante de seguir entregando mucho más valor con menos emisiones, un gas natural mucho más competitivo y mucho más limpio a todos los colombianos. Gracias, Ana. Juan Pablo. Mira, yo creo que la transición son varios caminos, no es un único camino. Y la de Colombia, la transición colombiana necesita el gas natural para hacer la transición. Entonces no seremos exitosos en la transición energética si no tenemos gas natural. Tenemos que decir las cosas como son y es qué bueno hacer innovación y desarrollo en hidrógeno. Buenísimo, interesantísimo ver mezclas en los sistemas. Pero ayer creo que Juan Manuel nos compartía un dato de cuánto cuesta una molécula de hidrógeno. 1 kilogramo de hidrógeno está costando la producción $8, decías ayer, Juan Manuel, en tu locución. Entonces, tenemos que aterrizar la competitividad y la capacidad de pago de nuestro mercado. Y acá está la demanda y entiende perfectamente que va a ser difícil que nosotros incorporemos esos energéticos del futuro de una forma robusta y consolidada en la matriz. Nosotros tenemos que saber que lo que podemos pagar es gas natural y para eso necesitamos seguir explorando, necesitamos seguir produciendo nuestras reservas nacionales y complementar las fuentes, como ahorita mencionábamos un poco en la pregunta anterior, para tener todas las opciones abiertas. El gas más caro es el que no se tiene y no podemos llegar a ese punto, por eso nos tenemos que preparar y ejecutar estos planes que nos hemos trazado y que nos venimos trazando como sector todo el tiempo. Gracias. Orlando Cabrales. No, yo coincido que yo lo veo también totalmente importante, fundamental para la transición y especialmente la de Colombia. Ahora, sí es importante que como sector, yo creo que el futuro del gas natural va a depender mucho a nivel mundial y Colombia no va a ser la excepción. Y eso todavía no lo sentimos tan fuertemente en Colombia, pero poco a poco está llegando, y es la exigencia de la sociedad de eliminar esas fugas de metano, ¿no? Y hacer que la cadena del gas natural sea lo más limpia posible y reducir al máximo esas emisiones fugitivas. Entonces, en la medida en que nosotros podemos hacer la entrega, digamos, de resultados en cuanto a la cadena, a reducir esas emisiones fugitivas, que seguramente en el caso de Colombia no serán muchas comparado con lo internacional, eso es un debate que poco a poco, que es muy presente a nivel internacional, poco a poco va a llegar a Colombia. Entonces, depende de nosotros como cadena trabajar en eso, no me cabe la menor duda que va a seguir cumpliendo un papel importante, pero también no me cabe la menor duda que así como el sector eléctrico se ha venido descarbonizando, y esa descarbonización del sector eléctrico ya empezó hace varias décadas, el sector de gas también tiene un camino de descarbonización que pasa necesariamente por el biometano, por el biogás, por supuesto por el hidrógeno, en la medida en que la tecnología, los costos se den, eso seguramente cada vez vendrá más y seguramente vamos a empezar haciendo mezclas, que esa es la forma, creo que segura, empezar a hacer mezclas con el gas natural, que entiendo por las pruebas que se han hecho en otros países funciona muy bien. Gracias, Orlando. Orlando Velandia, última palabra. No, sin duda, para el proceso de transición energética del gobierno colombiano, el gas tiene un papel muy importante. Los esfuerzos que estamos haciendo, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde vamos a invertir
algo así como 25 millones de dólares, sigue siendo en evaluar el potencial que tiene el país. En la agenda de Ecopetrol está el gas natural y sin lugar a dudas, insisto, es fundamental que tengamos el gas para desarrollar con mucho más eficacia la transición energética. Eso lo tenemos claro. Gracias. Entonces, un resumen rápido. En el corto plazo es más sobre la opcionalidad, acción. Tenemos que dar señales claras y certeza para las inversionistas. Y hay que pensar en cómo destrabar los cuellos de botella, que hemos hablado bastante sobre ellos. Creo que hay claridad por años sobre los cuales que son. Y así a largo plazo, gas, como acaban de mencionar cada uno de ustedes, tiene un rol importante en la transición. Gas es aquí y va a estar aquí en 25 años. La dinámica, como Ana mencionó, podría ser un poco diferente. Y hay que pensar en la efectividad económica y balancearlo, como mencionaron todos. Y bueno, en el final también hay que considerar la sostenibilidad y cómo es el papel del gas en esa matriz energética. Entonces, muchas gracias a nuestros panelistas por un trabajo excelente y seguimos con el programa.